un podcast de Cooperativa. Nosotros saludamos al Topo Caneo, que está conectado del Centro Deportivo Azul. Hay noticias, esta vez buenas, en cuanto al Hospital Azul. Habló Castellón, hay árbitro para el Clásico, mandaron mensajitos. También a la comisión arbitral, harto que contar en este bloque que será teñido del Clásico Universitario. Llevamos con la Católica luego del Topito. Bienvenido, Pancho. Hola Ernesto, aquí estamos. Hola. En el Centro Deportivo Azul. Sebastián, Andrés, Rodrigo, Joseph, gusto saludarlos. Aquí estamos afuerita del CDA, ya todos los jugadores se fueron. Mañana el viernes el último entrenamiento va a ser por la tarde, mañana va a ser por la mañana, va a haber conferencia de capitanes y entrenadores mañana en la NFP, así que bien movida va a estar la semana acá en el Centro Deportivo Azul, pensando en este Clásico Universitario que se va a jugar el sábado a las 6 de la tarde, con un Hospital Azul que ha sido tema durante todo el primer semestre, entre recuperados, entre alicaídos, entre otros que vuelven a ingresar al hospital. Bueno, está compleja la cosa, pero se empieza a dilucidar con respecto a algunos jugadores. A ver, vamos, Marcelo Morales, la sobrecarga, ha entrenado normal. Hoy día también lo hizo de manera normal con sus compañeros, valga la redundancia, trabajó junto a ellos y ya Gago lo esgrime como un posible titular para el partido de este día sábado. Va a ser titular seguramente y va a ocupar la plaza de lateral izquierdo Marcelo Morales. Caso Charles Aranguis. Día a día, eso es lo que pude hablar con alguien cercano al cuerpo médico de la gente de la U. Me decían, hay que ver día a día, hay días que no le duele tanto, hay días que le duele más. Ayer estuvo trabajando junto con sus compañeros, hoy día hizo algún trabajo más Charles Aranguis. Se ilusionan, la palabra es ilusión, pero no quieren asentar nada como hecho y decir, no, sí, Charles va a llegar el sábado. Han hecho un trabajo importante con Charles Mariano, han ido trabajando en ese dolor en el solio y que lo tiene complicado, y ahí están trabajando. Yo hoy día no me atrevería a decir que va a estar para el sábado, pero en base a las últimas informaciones y lo que he ido trabajando desde el lunes Gago, tampoco me voy a atrever a decir que está ¿Pancho? completamente descartado. El caso de Vargas, me tocó verlo hace un ratito caminar, llegaron algunos amigos a verlo, firmó algunas camisetas. Camina con una pequeñita cojera, no como la semana pasada, pero me parece que lo de Vargas sí parece más complejo y que él sí va a estar ausente del partido del sábado. Así a esta hora está el Hospital Azul. Oye, es bueno lo de Marcelo Morales, más allá de que Charles presente una evolución polaco, porque se le da casi como descartado a Charles hasta hace un par de días. Bueno, lo de Morales creo que le soluciona un problema porque ni Diego Vargas ni Salomón el otro día creo que fueron garantía pensando en el rival que tiene el día sábado. Sí, y además porque en particular en la U el lateral no solamente es lateral, es un atacante más, especialmente Marcelo Morales, que le gusta mucho pasar. Entonces te condiciona mucho la forma de jugar, te condiciona tu llegada al arco contrario, te condiciona la recuperación de pelota en el medio campo. O sea, todo eso evidentemente genera un reordenamiento y un replanteamiento del partido. Entonces, tenerlo o no es, insisto, cuando uno pierde un jugador, no solamente lo pierde a él, sino que pierde funciones, pierde tareas, y esas tareas tú las tienes que reemplazar, y a veces el reemplazo no está del todo, o no es su fuerte hacer esas tareas, sino que hacer otras. Entonces, uno siempre cuando ve un jugador, como que, sobre todo en una gerencia técnica o en los entrenadores, ven una parte que es humana, obvio, cómo entrena, cómo se lleva con sus compañeros, que es fundamental, que sea buen compañero, que sea un aporte en el camarín, pero además haces entre comillas, un checklist de cualidades y tareas que te puede cumplir. Y entonces, de acuerdo al partido, tú dices, esto me sirve, ya, en esto lo voy a tener que trabajar. Pero cuando no lo tienes, ahí chuta, ya, entonces, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién puede, en este caso, no sé, invento, sacar 5 centros en el primer tiempo por el lado izquierdo? Entonces, no es poca cosa. Muchachos, Morales, buena noticia. Charles a la espera, Vargas parece que no, poquita chance.
Sí, incluso sorprende lo de Arangui. Eso es lo que más sorprende, porque era un por descarte tema, casi seguro. Que por un tema además de, aunque esté haciendo esos primeros amagues, obviamente la 1 lo va a mantener ahí, va a jugar un poquito con eso. Grita de perro, previa de clásico. Claro, pero aquí no hay tanta cojera porque verdad, el tipo tuvo cojo en sí. serio, es más bien como un retorno. Sí. Pero uno asume que viene con poco fútbol, Gago, y además esto hay que traducirlo o ponerlo en contraste con las mismas palabras de Gago, cuando él dice que tiene que necesita a los jugadores al 100%, si no les da tiempo para llegar a ese 100%, o lo más cercano al 100%. Por eso no me queda claro que vaya a ser alternativa. Ahora, ahí el tema del control, el termómetro lo tiene Gago y él es el que tendrá que definir, y como las deja hasta el final, ese suspenso se va a mantener sin duda hasta el próximo día sábado. Sí, pero digamos, la lesión que arrastra Aranguis, el tiempo que lo tiene afuera, desde mi mirada, es imposible que Arangui aparezca de titular. La duda es si lo van a llevar o no a la banca. Para mí esa es la duda, si va o no como alternativa. Ahí está la señal en qué grado está, digamos, de disponibilidad. No solo por la lesión, sino que por el tiempo que lleva afuera. Y lo de Vargas, que es más reciente, es también lo mismo. O sea, si tú no ves acción, no estás entrenando, bueno, hay entrenadores que sí lo hacen, va a la cancha nomás y mala suerte, y si te agarraste de nuevo, problema tuyo. Pero uno escucha a Gago, y Gago en eso tiene una mirada donde ha dicho que no apostará por por apresurarse y por exponer más al jugador a un agravamiento de lesiones, pensando que todavía queda mucho campeonato. Yo creo que son dos jugadores, digamos, que están mucho más afuera que adentro, o sea, incluso, digamos, en la citación. Yo creo que la gran duda es si aparecen o no aparecen en la citación. Yo creo que hay que comenzar por ahí, pero de ahí a que sean titulares. Y el medio campo, muchachos, ahora entraremos con Topito ahí. Arangui puede estar, si es que está en la banca. Marcelo Díaz, Topo, está apto. ¿Cuáles son las opciones que tiene el medio campo? A ver cómo lo ven los muchachos, porque uno entiende que la Católica, a diferencia de otros años, que tenía poquito, hoy tiene ahí una fortaleza importante en esa parte de la cancha. Sigamos viendo lo que ha ido cambiando, por ejemplo, Gago con respecto a los partidos que ha dirigido. El único cambio futbolístico ha sido el volante central. Romero, Barrera, después Poblete Arce. Ha ido buscando alternativas ahí. Yo no sé si la ha encontrado o ha quedado satisfecho con las opciones que pero hay dos que él no mismo ha puesto dentro de estos partidos. Está con mayor claridad hoy día. Yo creo que las opciones son Romero, Barrera, Poblete para ese puesto volante central y para ocupar ese acompañante de Altamirano, que pareciera ser sigue siendo titular. Claro. Lo de Arce, bueno, sorprendió para el partido en Viña porque ahí puso a Poblete como medio centro y adelantó a Arce con Altamirano. No sé si vaya a ser lo mismo para el sábado, pensando en el medio campo de la Católica. Puede ser un medio campo que tenga menos ese ápice de toque de balón o de construcción y más de refriega, como dicen. ¿Cuál es la valoración de Romero que tiene el técnico Topo? Porque uno piensa que por altura debiera tener chances, pero convengamos que no está en el libreto habitual del DT. O sea, se va viendo con los partidos, cada vez tiene menos opciones de jugar, partido como titular, no ha tenido tantas opciones, ha sido suplente en los otros encuentros que ha disputado con Fernando Gago de técnico. Hasta Marcelo Díaz parecía repetirse un poco la dinámica que tuvo con Paqui. Sí, mira, aquí yo creo que vamos a ver a Gago por primera vez en su toma de decisiones cuando va a enfrentar a un equipo que tiene gol. El equipo que es más goleador del campeonato, un equipo que va al frente, que sale a ser protagonista, que sale a empujarte atrás, que te dobla por los costados, que tiene buen juego aéreo, y Gago está enfrentando un momento de la U que no tiene gol, la U. O sea, los equipos menos goleadores del torneo. Llega poco, ¿no? O sea, además, no hace goles, o sea, es de los equipos que menos goles ha hecho en el torneo, sí es de los que menos recibe también, pero va a enfrentar un equipo que va al frente y que te llega mucho al gol, que tiene distintos caminos para llegarte al gol y que va a salir a empujarte, va a salir a llevarte por delante con la pelota y empujándote hacia atrás y te va a buscar doblar por los costados. Y es aquí donde vamos a ver también cuál es la toma de decisiones de Gago en ese sentido. Se apuesta por el paraguayo como volante central para proteger el juego aéreo. La Católica en los pelotas detenidas tiene 4 o 5 jugadores de muy buen juego aéreo.
Sí, pero ojo que este fin de semana sufrió mucho, el lunes, perdón, sufrió mucho con Limache. Defensivamente. Con la Calera, sí. Con Calera, sufrió un montón. No, sí, eso sí. Pero digamos, versus a Cruzeiro le gana con 2 goles de cabeza. Pero digamos, en la línea general, digamos, de la temporada, es un equipo que te busca, tiene buena pegada en los ejecutantes, tanto Suki como Palavecino. O sea, aquí vamos a ver a Gago tomando esa clase de decisiones. Si es el Gago que, como se suele decir en el fútbol, se inmola con su propuesta y sale a jugarle el mano a mano frontal, o toma ciertos resguardos en la zona de los volantes. Lo que yo he visto en su carrera futbolística, o sea, yo creo que Gago se va a inmolar con, los mediocampos de los últimos partidos, sin ir más lejos, el del partido anterior fue bastante abierto, o sea, de corte, básicamente Poblete, pero que más por lo mismo no de corte. Suele inmolarse con su, pero debería cambiar. Con su ideario. Pero ojo que yo creo que se enfrenta a uno de los mediocampos más eficientes que hay del campeonato. Bueno, no va a estar Montes. Montes, yo después me explico, pero yo lo meto en esa línea de como de 4 volantes, como que hacen un arco, que es Gianni por un lado, Montes por el otro, 4-1-4-1 juega. Claro, una cosa así, exacto. Eso es lo que juega y después en el medio tiene a Suki con Valencia. Más adelantado. Claro, entonces que combina muy bien el retorno de Suki, le vino perfecto. Muy bien. Entonces yo creo que en esa dinámica, yo con un mediocampo muy eficiente para recuperar la pelota, yo creo que necesita uno que la tenga muy bien y otro que trajine mucho. O sea, el mediocampo que jugó la fecha anterior, olvídalo. Claro. Pensando en los nombres que le dio. Para mí, Poblete, pero para mí, fundamental. Primero. Necesitas un corredor, un tipo que esté encima de todo, antes que se dé vuelta Suki lo tiene que tener encima. O sea, yo creo, y mirándolo desde afuera, insisto, los técnicos son los que ven todos los días sus entrenamientos y analizan, pero yo no me imagino un mediocampo tan parado, tan como poniéndose de frente. Necesita un corredor. ¿Y te imaginarías en este partido? No, pero en la realidad de hoy. No. Yo tampoco. No, porque lo van a... Oye... Lo podéis perder a los 20 minutos. Exactamente. Bueno, y te digo una cosa, yo lo he contado otras veces, pero esta cuestión es archiconocida. Si yo sé que el jugador tiene un problema, no es que yo lo vaya a buscar para lesionarlo, sino que le voy a tratar de que se lesione él solo. Me acuerdo una vez, un partido, precisamente un clásico, Copa Libertadores creo que era. Y nosotros sabíamos que el Beto Acosta venía con un problema en un gemelo. Y la pregunta era, aparte, obviamente, de entrarle con todo, claro, era ¿cómo lo anulamos? Que la pregunta con Acosta. Miren, lo que más le puede doler a él es picar, arrancar rap, eso le va a molestar mucho. Entonces cuando nosotros siempre salíamos por el medio y después a la orilla, entonces lo que hicimos en ese partido era de tenerlo un poquito más en el medio y tentarlo que él se fuera, y como que le mostraba la pelota y picaba. Al rato después ya se fue desgastando y ya después no corría. Y es una cuestión que, o sea, si yo fuera entrenado, yo fuera Garnero y me ponen Arangui, viejo, obviamente vaya a hay que cargarle la mano. Oye, escuchemos voces con Topito porque está esperando la Católica ya. Castellón habló, el arquero azul, Topito. Sí, habló de Charles, habló de Edu y esto es lo que dice. El Edu y Charles están ahí haciendo todo lo posible para poder estar a disposición. La verdad que hemos visto cómo están tratando de mejorar. Lamentablemente las molestias que han tenido se tienen que ir viendo día a día. Ahí bueno, ya son los encargados del área física y el área médica los que tienen que ir tomando las decisiones día a día, porque va a depender de cómo se vayan sintiendo. Entonces nada, ojalá, siempre va a ser bueno contar con ellos porque son grandes jugadores. Oye, y lo decían ustedes, va a ser Diego Flores el árbitro del partido, y mi amigo Ivo Bay, muy pendiente de los árbitros de todo este frente, me entregó ya la cuaterna y el VAR. Diego Flores el árbitro, Serrano el primero, Retamal el segundo, Héctor Jona el cuarto árbitro. ¿Y el VAR? En el VAR.
Franco Jiménez, que ya arbitró un clásico universitario, recordemos que en su minuto fue tema por su juventud y su poca experiencia, y Carlos Venegas van a ser los hombres del VAR. Así que esos son los pitos que me entregó mi amigo Ivo. Listo nomás. Oye, ¿algo más de Castellón, Topo? Escuchemos, habló de Una Diego más. Flores del arbitraje. Eso. La vara, ¿se mide distinto a un equipo u otro? No sé si se mide con otra vara, pero sí lamentablemente a lo mejor han errado mucho en la hora de tomar decisiones. Creo que tratan de ser objetivos, pero son muy distintos los objetivos que han mostrado en los partidos. Entonces, o idealmente para nosotros siempre es que se hable siempre de fútbol, de tratar de que no se hable de las polémicas o de que si los árbitros aciertan o no aciertan. Pero creo que lo único como jugadores que nos queda es que traten de que su objetividad sea pareja para todos, no para algunos equipos sí o para otros no, dependiendo ni siquiera del partido que se está jugando, sino que siempre sea el mismo criterio. Entonces nosotros solamente nos enfocamos en el tema del partido, de lo que tenemos que mejorar futbolísticamente. Y creo que lo de los árbitros ya se ha hablado mucho, entonces queda a la vista de cómo son sus criterios solamente. Yo en estas conferencias, Topo, empezaría a preguntarle a los futbolistas por sus conductas en la cancha en el sentido de juego antideportivo. Estuve revisando, o sea, vi muchos partidos de fin de semana. Había golpes en la zona de las piernas, los jugadores caían y se agarraban la cabeza. No es uno, ni dos, ni tres. Conté como 7. Es exasperante en algunos partidos. Que hacen eso, o sea, hacen aquello de buscar un engaño superior. La falta existe, hay una falta en la zona de la pelota, en las piernas, y cuando caen, se agarran la cabeza como que recibieron golpes en la cara o en la cabeza. Entonces, los futbolistas también tienen que entrar eso. Mi mirada de lo que está pasando con el arbitraje, yo sé que va contra la ideología de Tobar, de usar lo menos posible el VAR, pero aquí se necesita mayor presencia del VAR en jugadas que han sido determinantes y que el VAR decide no hacer la revisión por esto, de querer darle al árbitro la razón en su mirada del vivo, y son notorios algunos errores. Y me tocó el fin de semana, el partido Colo-Colo con Palestino, un gol que no era Palestino, y aquí sí, es una crítica para el formato VAR. Las cámaras que tenían para dilucidar esas jugadas, si pelota salió o no salió, porque estaba en el aire, no, o sea, no era para nada contundente. Después, al poco rato, después que ya la habían sancionado, sale una cámara del otro lado para mostrar la lesión de De Paul, y ahí se ve. ¿Y lo de San Pedri qué te parece? Totalmente distinto. ¿Toño? Sí. ¿Y lo de San Pedri? No, es lo que estoy hablando. El VAR no llama. El VAR tiene que llamar. llamar. No, pero en el caso ahí llamó el VAR. ¿Cómo? Ahí sí llamó el VAR. No, claro, pero volvemos a lo de las cámaras. O sea, el VAR está fallando no solo en esa decisión que es porque la toma de las cámaras también está dejando. O sea, ¿falló el VAR al llamarlo? Sí, o... No. Pero es que falla una mayor cantidad de imágenes. Ahí hay una cosa que siento que estamos volviendo un poquito a lo de ayer, porque se debatió harto aquí en el programa. Pero conversaba yo con un director de televisión, con un director que nos dirige a nosotros ahí en la televisión, Cristian San Miguel, que tú lo conoces, Toño. O sea, 800 partidos. Y mundiales en el cuerpo, o sea, todo. Él dice, es obvio que siempre la cámara va a ir siguiendo la pelota. O sea, de eso se trata. El juego del director y del camarógrafo puede seguir el balón. Cuando se produce una jugada al otro lado, pucha, a veces la agarráis con la cola o... Igual podrían existir algunas cámaras que tuvieran esa situación de San Pedri, y le pusieron a Gamboa, le pusieron un dron. No, pero le dieron en el fondo le pusieron una responsabilidad de definir con una cámara que además había niebla, pese a todo se veía el movimiento, y como la norma es intentar también, o sea, golpear o intentar golpear. O sea, la explicación que da tampoco no ayuda, o sea, al contrario, por eso te digo, para nada la explicación muy hay que afinar detalles, pero ojo, en todos los ámbitos, los futbolistas tienen que ser también, tienen que tener juego limpio. Sí, más leal. Si el que reclame una conferencia de prensa con los árbitros, yo creo que hay que entrar a repreguntarle a él, ¿te tiraste o no te tiraste en el minuto 43? Sí, hay que entrar a preguntarle. Vamos a seguir hablando de esto. Topo, estamos con la U. Un abrazo, querido. Que estén muy bien. Chau. Chau. Ahí está la información de la Universidad de Chile. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de
cooperativapodcast.cl. Vamos con la Católica, Toño Prieto, y a la vuelta hablamos de Colo Colo. Maxi Videla, bienvenido. Maxi, la Católica presentó a su presidente. Yo dije, los títulos, le tiró alta la vara a Garnero este año. Un título, pasar de fase en Libertadores, varias cositas dejó Matías Claro. Ayer en la precordillera también hablamos del Clásico. Justamente, hoy día fue la primera conferencia de prensa de Matías Claro, ya lo habíamos escuchado en una declaración para los canales oficiales de Cruzados, ahí presentándose con los hinchas en su nueva labor de presidente, pero hoy día hubo la posibilidad de conversar más largo y tendido con el nuevo timonel de la Universidad Católica y respondió varias preguntas, y en una de ellas justamente le deja la vara alta, como tú dices, a Daniel Garnero. Hay que ganar por lo menos uno de los tres: Copa de la Liga, Torneo Nacional o Copa Libertadores. Escuchemos a Claro, que habla sobre sus primeros días como presidente de la Universidad Católica y sobre las reuniones que ha tenido, sobre todo con la gerencia deportiva liderada por José María Buljubasic, y los objetivos de cara a este 2026. He tenido algunas conversaciones hasta este minuto un poco más informales con el cuerpo técnico. Durante lo que queda de la semana vamos a tener esas conversaciones más formales. Hoy día en la mañana tuve una larga reunión con la gerencia deportiva, y en la línea de los objetivos son lo que le he transmitido. Nosotros como Católica tenemos que estar hasta el último partido compitiendo en todos los campeonatos que estemos enfrentando, y este año que estamos compitiendo en Copa Libertadores, nuestra meta es poder pasar a la fase de grupo internacional en las Copas Internacionales. Sabemos que estamos en el grupo de la muerte, todos ustedes saben cómo se ha denominado el grupo que estamos en la Copa Libertadores, pero el triunfo que tuvimos en el Mineirao, en Brasil, nos da bastante expectativa de que vamos a poder lograr pasar de fase, ya sea en la Copa Libertadores o Sudamericana, pero ese es el objetivo mínimo que tenemos este año y todos los años un club como Católica. Ahí está la palabra de Matías Claro, que también fue consultado sobre lo más contingente de lo que está pasando en el fútbol chileno, yendo derechamente al público visitante. Recordemos que en algún momento se barajó la teoría de que hubiese público cruzado en este clásico universitario que se va a disputar el sábado. Finalmente no va a ser así. ¿Qué opina el nuevo timonel de la Católica? Por ahora están las condiciones para que se juegue con público visita. Debió haber público visita en el Estadio Nacional el sábado. Debería haber a fines de mayo, cuando la Católica en el Claro Arena reciba a Colo Colo, público visita en el Claro Arena. Escuchémoslo a Matías Claro. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el delegado presidencial, pero te diría que nosotros evaluamos bastante bien históricamente cómo se han gestionado estos partidos llamados clase A, en que son solamente con público local. Ha tenido buenos resultados en cuanto al espectáculo, los estadios han estado llenos, se ha disminuido problemas que históricamente habían al juntarse barras que puedan ser más conflictivas. En el caso nuestro, nuestra barra no es especialmente de las más conflictivas. Así que por ahora nuestra visión es ojalá seguir en cómo se venía haciendo históricamente, porque los últimos años hemos visto que ha sido muy positivo para esos partidos y para la imagen que tiene el fútbol en la opinión pública. Esa sería nuestra posición por ahora. Ahí está. Seguita. No dijo nada. Sebastián. No dijo nada en esta segunda parte. En la segunda no tanto. En la primera, la primera le tiró un poquito más de... No, sí, no presión, pero le puso alto. No, le pone un desafío. Esta, Maxi, guarda esta declaración, esta cuña, como le decimos nosotros, porque en algún minuto va a salir a flote cuando termine y sacan los balances. ¿Cómo? Guarda. Listo, guarda. Porque control S. le pone desafío al técnico, le pone desafío al gerente deportivo. ¿Por qué le pido a Maxi que la guarde? Porque después, cuando no sean las cosas, empiezan como dijeran, no, en realidad no era tan así, no dijimos eso. Entonces no, hay que guardarla para que quede ahí de reflejo. Ahora, en todo caso, Matías Claro era parte del directorio. Hace 4 años. Claro, entonces no digamos, él pasa a una no es que venga, no es un outsider, él ya estaba ahí. No, no solamente por Cruzado, sino que un tipo muy vinculado al fútbol de toda la vida prácticamente. Absolutamente, y además también con CDF en su minuto. Pues, después gerente del CDF. A lo que voy es que no es no es alguien que viene de afuera y que viene con una visión de... O sea, no. Por eso la posición en la segunda respuesta que nos dieron contra Mediativo era un tipo que está metido en la industria, que conoce de sobra cuáles son los problemas y todo eso. Ya, no quiso meterse en ese... No piso el palito. Vamos a ver cómo se maneja Matías Claro, un tipo que, como bien decíamos, está en la industria del fútbol por lo menos los últimos 25 años, desde la creación del canal del fútbol. Él fue gerente prácticamente de sus inicios.
El canal fue creado por su padre, por Jorge Claro, que también fue presidente de la Católica en su minuto. Y habrá que ver cómo se maneja en lo público. Recién el presidente saliente, señor Tagle, siempre tuvo un perfil muy alto, un perfil muy público, tuitero, decía las cosas, se enojaba en los micrófonos cuando daba entrevistas y no le parecían las preguntas. Se molestaba y te lo hacía ver. Tenía una fortaleza la Católica ahí, pues con un presidente así. Pero un presidente de lo cual eso a veces tiene para arriba y para abajo. Pero mejor tener uno que actúa, uno que no vaya a los estadios. Habrá que ver cómo se maneja Matías Claro, que es un hombre que por su perfil empresarial siempre ha sido un perfil muy, pero muy bajo. No sé si necesariamente va a tener ese perfil alto y cómo va justamente ese tipo de situaciones manejarlo. Yo creo que va a ser interesante observar cómo va a ser ese cambio de mano, por más que sea continuidad en Cruzado, porque venga del directorio. Yo creo que son muy fuerte igual. Son estilos muy distintos de liderazgo y habrá que ver cómo se acomoda, porque antes era muy cómodo para Burjugua, así como le criticamos a la U, que el único que habla es el técnico y no habla ni el gerente deportivo ni el presidente. Acá si no habla el presidente van a tener que empezar a hablar más del gerente deportivo y el técnico de otras cosas. Oye, vamos a ver cómo se maneja. Sí, pasemos a la canchita. Matías, bueno, sí, él claramente tiene un perfil distinto al de Juan Tagle en esto de la expresión, pero él como hijo de Jorge Claro, me tocó vivirlo, estaba siempre muy cerca de su papá cuando fue presidente, estaba en todas esas instancias, por lo tanto él ha recorrido ese camino desde otra parte. Ahora le toca expresarlo públicamente en un momento donde la expresión de los presidentes de los clubes traen reacciones. Por ahora no ha tirado nada. No, primer día, hay que esperar ahí qué pasa en el clásico, posterior al clásico, se requiere la voz del presidente, a ser interesante cómo se maneja. Maxi, la segunda parte del informe y última, el equipo, las novedades. ¿Vuelve Gary Medel a la citación al menos? Viene acá el gran debate cuando Gary esté ok. Después lo vamos a hacer con la mesa, pero ¿dónde va a entrar Gary en este equipo? Porque creo que Valencia sumó con Suki al lado. Maxi. Justamente, vuelve Gary Medel, o al menos así lo indica la proyección médica, que él debería estar ok para ingresar en la lista de citados. Lo mismo con Agustín Farías, que venía arrastrando un desgarro, pero ya se encuentra entrenando con normalidad. El expalestino es opción ya para Daniel Garnero y lo más seguro es que arranque, como decimos, el clásico universitario en la banca. Y en el caso de Gary Medel, se sometió a exámenes en la jornada de ayer para ver si llega o no al clásico universitario, y según los resultados, Gary Medel está en condiciones de jugar el clásico universitario con el alta médica, pero la decisión del cuerpo técnico, bien digo, hasta ahora sería que Gary, por precaución, empiece el partido desde la banca. De todas formas, y ante la baja de Clemente Montes por expulsión, es probable y se analiza un cambio táctico en la precordillera, que vayan Gianni y Sampedri en delantera y que se sume un volante que sería Cristian Cuevas, que recordemos vuelve de una suspensión por acumulación de tarjetas, de así formar el mediocampo con Suki, con Valencia, con el mencionado Simbi y también con Agustín Palavecino, y salir con un 4-4-2. La otra opción radica en mantener el 4-3-3 y que salga Palavecino, sean Suki, Cuevas y Valencia los que estén en mitad de cancha, y Juan Francisco Rosell se sume a Gianni y Sampedri en delantera. Yo creo que la primera tiene el ingreso, buen medio campo. El ingreso del Simbi yo creo que es un hecho, y Medel ya pagó cuando volvió apurado en el partido con Boca, duró 45 minutos y tuvo que volver a esta fase de recuperación. Yo, igual que como uno ve lo de los jugadores de la U que están afuera, yo creo que si comienzan van a estar desde la suplencia. El armado, claro, la pérdida de Montes, un jugador que a mí me parece que es muy útil para lo que tiene Garnero, porque es el rompedor, es el que tiene la velocidad, el que te va siempre hasta la línea de fondo. Y en este partido, con estos probables 11, no tiene un jugador de esa característica, no tiene un jugador que obliga a la velocidad larga, a las apariciones al todo o nada. Por lo tanto, vamos a ver un ataque distinto o un intento de ataque. ¿Equipo 1 o equipo 2? En alguna zona. Al que dio Maxi. ¿Con Rosell o sin Rosell? No, voy con Simbi Cueva en cancha. Simbi, sin duda. Tú preguntabas dónde va a entrar Gary Medel. Va a estar difícil con esta manija que tiene actual. Sí, pero entrar. Esa es la defensa. Esa es la pregunta que hacía. No, pero central sí o sí, defensa ya. Ya se tiene que entrar ahí. En Copa Libertadores es difícil que. Pero tiene poco espacio con la llegada de Suki. Yo creo que ahí se redujeron los espacios para el resto. Perdón, ¿quién va a reemplazar a Montes? Cuevas. No, Cuevas.
Sí, no, pero Simbi en Cuevas. el ajuste. Ah, claro, puede ser el Simbi. Sí. Claro, es que yo vuelve también. Cuevas, entraría Cuevas y ahí reordenará de acuerdo a lo que contaba recién Maxi, con 4-4-2 o con los tres Claro, arriba, o pero 4-1, no, creo 4-1, que, claro. no creo que Rosell entre en este partido, no, tampoco ha hecho Desde el muchos inicio méritos. no, desde el difícil. inicio No, y aparte te digo una cosa, Rosell, lo encuentro un muy buen jugador, fue perdiendo. pero ha ido Sí, perdiendo, perdiendo. fíjate. Ha ido perdiendo mucho, tiene alejó poca del gol. presencia. Se No alejó anduvo del bien gol. en el Mundial Sub-20 Ahí cayó. y ahí creo que Después vino de ahí sí, su caída. sí, viene porque como que no hizo se goles. enganchó. Para tiene- decepción de Toño Prieto, que le tenía puesto hartas fichas. Era del sí, corral de Doñito. le Iba gusta. muy arriba. Sí, sí, sí. Ahora sí. Pero ojo que lo vio cuando nadie hablaba de él, hablaba de en él, los últimos partidos. tenía una intuición. Por algo Sí. ganó el Nobel. En los últimos partidos sí uno ve que le ha vuelto a dar ¿Qué te minutajes, parece? lo elige sobre otros Garnero, o sea, le están dando espacio, pero yo creo que la vuelta del Simbi es adecuada. Yo creo que hay una pregunta por responder A ver. que escapa a mucho de lo que hablamos, es ¿cuál va a ser la táctica del Toro Sampedri en los cuerpo a cuerpo? ¿Cómo va a manejar la Católica? ¿Por qué lo marca Sampedri? No, o sea, no solo va a haber Saldivia. roce en todos lados, Sí. pero ¿cuál va a ser esa actitud de los jugadores, digamos, de la Católica? Gianni y Sampedri sobre todo lideran aquello de muchas veces esperan el contacto, o sea, la saben bien por libro, esperan que llegue el contacto cuando ellos ya tienen de alguna manera la pelota en su posición y viene esa refriega, a veces la aguantan, otras veces buscan la falta y ahí empiezan los problemas Creo- para los árbitros. ¿Cuál va a ser la táctica del Toro Creo, y Sampedri? Simbi Cuevas se te quedó afuera también de ese listado. ¿A quién? El Simbi también, un yo poquito sé, de el esa Simbi cuerda. hace ocho. Yo creo que no hay plan B en ese sentido. Va a ser lo que va a ser. Yo creo que se van a cuidar en Va a esto. ser. No, Ahí- se van a cuidar. yo creo que van a buscar que, San Pedro nunca que se ha los cuidado jugadores de de la ese- U en sean esa- los que reaccionen, no en, ellos. En esa no se ha cuidado nunca San Pedro y Toño. No, pero Se sale- pero es como un viene, tipo- como es un viene tipo- el ambiente. Está bien, pero es un tipo que que es una cosa que es parte del factor humano. Un tipo que se sale de las casillas muy fácil. Es relativamente simple sacarlo de las casillas. Así es. Entonces no sé si tiene la capacidad para medirse por sí mismo. Maxi, pero aquí hay una último. táctica que pueden usar y a veces se usan en los equipos, que ellos reaccionen. Maxi, lo último para cerrar el informe de la Católica. Sí, puntualizar un poquito más sobre el caso de Gary Medel, Vamos. porque claro, si bien las proyecciones dicen que está en condiciones de jugar, ¿por qué Garnero toma la decisión de solo por ahora llevarlo a la banca? Recordemos que el caso del Pitbull, su momento la lesión fue un poco más complicada porque venía un desgarro en la previa del partido con Boca. Garnero tomó la decisión de apurarlo para el retorno a las canchas, dado la importancia del partido, y Medel terminó saliendo en el entretiempo y más lesionado aún. Por lo mismo, Garnero no quiere tropezar dos veces con la misma piedra y a esta altura de la semana por ahora dice, para que no pase lo mismo, mejor con Gary empecemos de la banca. Listo, el informe del Maxi Videla. Vuelve Farías también, ¿no? Lo Sí. último, Agustín. Vuelve Farías a la Ya. convocatoria, lo más probable es que esté en la banca el ex palestino. Listo nomás. Gracias, Maxi. Abrazo, amigo. Abrazo, que estén bien. Chao. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Rodrigo Gómez, harta opinión del hincha de Colo Colo, como escuchaste, como que todos se decantan en sostener a los jóvenes, pero hasta la fecha 15, y luego ir a buscar a otro. Bienvenido, Rodri. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo Hola. están? Buenas tardes. Sí, es un tema que está ahí sobre la mesa para Colo Colo. ¿Qué va a ocurrir con el reemplazo de Fernando de Paul? Recordemos que ya comienzan a correr los 15 días que tiene el club para presentar ante la NFP esta solicitud de sustitución, presentar el parte médico. El futbolista, recordemos que tiene que ser intervenido de esa lesión, y después de eso serán 20 días más que tiene Colo Colo para poder sellar un eventual fichaje. 20 días para poder concretar eso. A la larga estamos hablando de un mes que cuenta Colo Colo para realizar la búsqueda, la negociación y una eventual contratación de un futbolista para reemplazar a Tuto de Paul. Por lo pronto, Ernesto, muchachos, hay que preparar este duelo del día domingo frente a la Universidad de Concepción, y el técnico hoy estuvo realizando práctica de fútbol. Hay un equipo, estuvo probando variantes, contamos 5 cambios, prácticamente medio equipo después de el último compromiso. Hay algunas bajas obviamente obligadas, y es bastante lo que hay que saber de cómo se está armando Colo Colo en ese sentido. Pero también estuvimos conversando durante esta jornada con Claudio Aquino, el delantero de Colo Colo, que hace poco estuvo ahí mano a mano con Cooperativa, reconociendo que su rendimiento ha tenido muchos altos y bajos,
y que de hecho en el último partido fue suplente. Bueno, la novedad podría ser que reaparezca como titular para el duelo de este día sábado de este día domingo frente a la Universidad de Concepción. Se le preguntó por el rendimiento, cómo está su evaluación personal, y esto fue lo que contestó hoy en la rueda de prensa Aquino. No sé si al debe. Creo que en Vélez me ha tocado estar en otro equipo, en otras formaciones, con otros compañeros. Me ha tocado jugar en otra posición. Quizás en este año y pico que estoy acá, han sido muy pocas veces las veces que me ha tocado jugar en mi posición. Igual me hago cargo porque siempre dije que en el lugar que me toque lo voy a hacer. Trataré de ayudar desde el lugar que me toque. Pero nada, sé que por ahí he tenido partidos buenos como no tan buenos. Sé que por ahí aún puedo dar un poco más. Pero nada, trato de trabajar, de entrenarme al 100 todos los días para poder mejorar día a día. Y se transforma en una consulta recurrente para Claudio Aquino porque llega con una alta expectativa como la figura del fútbol argentino, con el título bajo el brazo después de su participación con Vélez Sarsfield, y directamente acá no ha podido, decía él, jugar incluso en su posición, pero ha pasado por todo el frente del ataque. Bueno, hoy está también considerado en ese ataque que está planificando Fernando Ortiz, al menos lo que ha trabajado durante esta jornada. Y vamos a escuchar al volante de Colo-Colo, Ernesto, muchachos, en relación a lo que hoy carece Colo-Colo. Goles. Recordemos que en la parte alta de la tabla, primero está Limache, tiene 23 goles convertidos. Segundo está Huachipato, tiene 18 goles convertidos. Tercero es Colo-Colo con 9 goles convertidos. Y cuarta la Católica con 24. Es decir, los que están en esa competencia están convirtiendo una buena cantidad de goles, más allá de alguna goleada en particular, pero tienen una fuerza de ataque. Le preguntamos por esa situación y esto fue lo que nos dijo Claudio Aquino de lo que están conversando en la interna de Colo-Colo. Que los partidos hay que ganarlos, o sea, 1, 2, 3, 4-0, tenés que ganarlo. Obviamente que si lo haces con frecuencia de goles es mucho mejor, uno trabaja un poco más tranquilo, pero también entiendo que lo que retoqué antes, por ahí hay que mejorar la toma de decisiones. Cuando nosotros mejoremos eso, yo creo que por ahí vamos a llegar a hacer un poco más de goles. Obviamente que lo trabajamos, y esto de goles no es solo de los delanteros, es de todos. Es de los defensores, de los mediocampistas, de los delanteros, es trabajo de todos. Así como cuando defendemos todo, todos tenemos que atacar y hacer goles. Ahí está la conclusión de Claudio Aquino y vamos con lo que ha trabajado Ernesto, el técnico, Rodrigo, durante esta jornada para ese duelo frente a la U de Conce. Quedan muchos días, pero hoy hubo fútbol formal. Estuvieron enfrentando un equipo que, por ejemplo, tenía Arturo Vidal, que sabemos está suspendido. ¿Cómo? Sí, no te... Hubo un pequeño percance acá. Se cayó una taza. Cuando te dije paré un poco ahí y no paraste, se cayó una taza. Así que sigamos. Dale nomás, Rodrigo, que Dale estamos nomás. aquí. Estamos en una emergencia. Estamos en estado de Ya, emergencia. vamos con el equipo ahí mientras solucionan la emergencia. Sí, Esto dale. es lo que hoy día trabajó Colo-Colo. En el arco alternaron, pero digamos cuando se presentó el equipo titular estuvo Villanueva. Pero estuvo Villanueva y Maureira participando en esa práctica de fútbol. La defensa con Jason Rojas, Jonathan Villagra, Eric Bimber y Cristian Riquelme como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, inamovibles: Alarcón, Madrid y Méndez. Y en el ataque trabajó con Aquino, Hernández y Romero. Hubo algunas modificaciones, como por ejemplo ingreso de Fernández por Rojas para probar alternativas, Ulloa por Riquelme. Y en el ataque Pastrán también estuvo, me decían, reemplazando a Aquino y Marchán a Hernández. Los movimientos que trabaja el técnico, pero en el fondo afianza 4 hombres en la última línea, con la presencia de Bimber ante la ausencia de Sosa, que sabemos está lesionado. En el mediocampo no se tocan esos nombres que ya vienen siendo recurrentes, y el tridente se repite también para el ataque, 4-3-3. Claro, o sea, volvería Alarcón desde el primer minuto, que no estuvo Sí. en el partido anterior y que evidentemente fue un tema para Colo-Colo en algunos aspectos de su funcionalidad y también en las pelotas detenidas, que era el que estaba haciendo el ejecutor, y no estuvo fuerte en esa faceta. Tiene que retocar, por supuesto,
viene la decisión quién va a ser el arquero, porque entró el joven Maureira. Sí, Villanueva es el otro que pelea el puesto. Claro, pero no tuvo gran trabajo en el partido con Palestino, digamos, no le llegó mucho juego, ya estaba ganando 1-0, fue más Colo-Colo el que fue hacia adelante, pero de Aquino me quedó una frase. Ahí quería volver antes del desastre Me que quedó provoqué. en una frase de Aquino. ¿La posición? No he jugado ¿De qué juega mucho Postoño? en mi posición. Sevita, yo termino el ¿Cómo Ya, lo sentiste? pero él ha jugado en todos ¿Cómo lo lados, sentiste, ¿no? Rodri? O sea, ¿un Ese es el análisis debate. o fue un mensaje que él quería dar? Sí, yo creo que, Yo fue creo un que mensaje. lleva un poquito de mensaje quizás, porque claro, con Ortiz en general ha jugado Abierto más a la izquierda. en la banda, más abierto, sobre todo a la izquierda. Puede jugar abierto, la frase aquella. Claro. Y la tiró, dijo, no he podido jugar, lo hice en Vélez, o sea, la dejó caer. Pero acá ha jugado. Rodri, ¿cuál es la posición de Aquino para ti allá? Tú que estás todos los días. Es un 10. O sea, aquí ha jugado. Él es 10. Claro, él es 10. Ok, o sea, casi aquí no es un enganche. Idealmente tener ahí por ya detrás sea del 2 9. o 3 opciones de pase por delante, pero claro, puede ser en un 3-5-2 también ahí enganchado. Es que, como decíamos, yo creo que todos lo recuerdan, aquí no ha jugado a la izquierda, a la derecha, enganchado, como mixto, como... Lo han probado en todas las posiciones del ataque posible. Sí, pero sí, al punto de decir que no ha jugado mucho en su posición, no estoy tan de acuerdo. O tiendo a no estar de acuerdo pensando aquí, bueno, que sí ha tenido cierta oportunidad. Ahora, hay que decir también que entró en la posición que a él le gusta, que es enganche, en uno de los peores Colo-Colo en los últimos años, el año pasado. Entonces, evidente, claro, este año el tema entró... es que le gustaba jugar con interiores. Exactamente. Entonces, claro, este año que la cosa anda mejor, él efectivamente tiene que acomodarse a lo que hay. No creo que Ortiz vaya a acomodar el equipo para él. Es todo lo contrario. Él se tiene que ver y dice, ya, bueno, y en esta estructura, ¿dónde quepo yo? Y tiene que buscar una forma. Ahí hay un símil de Almirón con pero a Ortiz, veces porque los dos juegan con un volante central, claro, y 2 interiores, exacto. y ahí pierde cabida aquí, ¿no? Claro, pero yo aquí siento que en la posición de los enganches, de los 10, los entrenadores caen en todas las contradicciones existentes, porque no hacen lo mismo con un volante central. El volante central dice, no, tú puedes jugar abierto. No, tú eres volante central, sí. Aquí te quiero, y no te me movís de volante central. En cambio a los 10, sí, tú puedes jugar a la derecha, puedes jugar a la izquierda, te podés tirar de 9, lo mandan a cualquier puesto, menos al donde ellos se formaron y se generaron. Ahora, que lo haya dicho Aquino, está bien, él dice, a lo mejor siente que quiere jugar ahí, no lo ha podido hacer, pero tampoco si él juega a lo mejor va a ser la solución, pero digamos, él ya lo dijo, no he jugado poco en mi posición. Lo que también, a lo mejor, si lo ponen hay que acomodar el esquema, ¿no? O puede encontrar una solución en el entrenador. A lo mejor juega bien, se engancha bien, le puede dar algo distinto a Colo-Colo. Igual reclama. Poco tardío el reclamo, ¿eh? Eso sí. Lleva harto rato para que venga con eso. Es que ya es como constante el tema con Aquino. O sea, de dónde No, pero juega. yo creo que, mira, Por primera vez que lo dice. No, hay un tiempo, yo no se lo había escuchado. Hay un tiempo de adaptación que es normal, que es aceptable para un jugador, sobre todo del precio que se pagó por Aquino. Más encima con el cartel que venía, o sea, campeón. ¿Cuántas veces te puedes traer un jugador que ha salido campeón en Argentina? Claro, y figura. Y lo eligieron el mejor jugador del torneo. Claro, o sea, Sí. esa no te la contáis 2 veces. Y había jugado bien. Pero ya a esta altura, yo creo que si no lograste o bajo tus condiciones ajustarte, convencer, Eso es. yo creo que ahora es cuando tienes que tú decir, ok, es como en el fondo, entre comillas, agachar el moño y decir, listo, yo no pude o no supe o no entendí cómo era el año pasado, bueno, y ahora que está bien, yo voy a tener que ajustar de alguna manera. Pero no será también lo que te digo yo, la contradicción del entrenador, porque a Colo-Colo sí le falta un volante que le dé vida a los delanteros. O sea, Romero juega, no sé, 6 partidos. La toca 2 veces, una vez por tiempo. O sea, no llega el juego. Entonces, a lo mejor
podría... Pero con los que tiene debiera hacerlo, pues, Toño. ¿Con tampoco es que tiene que ir, o sea, con estos nombres, con Pastrán, con Aquino, debieran buscar... O sea, si tampoco son, no son jugadores que se les puede olvidar jugar a la pelota en 6 meses. No, pero no es lo mismo si tú aquí no juega abierto a la izquierda, donde él tiene que jugar el mano a mano con el lateral, que si él juega detrás, los que juegan detrás del 9 es distinto. Ellos tienen otra clase de movilidad, si reciben de espalda, reciben de frente, si están para devolver una pared, si están para para él enganchar, él tiene buen remate. O sea, aquí no queda muy alejado de esa zona que es donde él se formó. Sí. Y es una zona donde Colo-Colo está débil. O sea, ¿tú crees que a mitad de año tiene que ir a buscar un volante? No, o sea, está aquí, no. A lo mejor puede el entrenador, así como prueba muchos jugadores en distintas, puede darle la opción en la posición donde él se formó, donde él rindió. Rodrigo, para ir redondeando lo de Aquino y algo más de Colo-Colo, ¿tú cuánto hacía ojo? No te voy a pedir el detalle, pero tú que vas a todos los partidos de Colo-Colo desde que está Aquino y más atrás, ¿cuántos partidos has jugado ahí con, no sé si con Ortiz, con el técnico anterior, pero tú lo has visto jugando ahí? ¿Qué te ha parecido? En la posición de enganche. De 10, que es lo que él reclama un poco hoy día. ¿Es un reclamo válido? Poco jugado así, porque lo que comentábamos es que en el fondo Almirón no jugó con ese esquema, lo hizo muy pocas veces, en algún minuto con un 3-5-2 le dio la opción de jugar ahí como un enganche, pero fue poco lo que lo utilizó y después Almirón jugaba siempre con dos interiores, que ahí estaba Bicho Pizarro, por el otro lado estaba Vidal, Pavé se quedaba centralizado, era Vidal después y el que entraba era Méndez en esa zona, o sea, nunca fue la opción de Aquino y de inmediato lo empezaron a utilizar abierto a la izquierda, que es como incluso estuvo trabajando durante esta jornada, que se va como encajonando, y ahora que llegó Ortiz también buscó un bloque de 3 y ahí Aquino no tiene cabida, porque si no empiezan a perder volumen ofensivo. Entonces la verdad que de enganche pocos partidos, pero sí ha tenido las opciones. Sí, claro, tiene las opciones. También un jugador sobrecalificado, uno creía cuando llegó al medio y uno le sigue pidiendo más. Pero el Almirón que lo trajo lo hizo jugar ahí. Extraño. Yo te diría que esa es la gran 10 que sacaba los laterales del principio. O sea, empezó a tirar los laterales porque jugaba abierto a la izquierda y después abierto a la derecha. Lo hacían tirar los laterales. ¿Gomito? ¿Qué decías? No, es que un poco, yo quizás siento que hacia allá va Toño, que en el fondo, si tú traes un jugador así, acomoda el equipo para un jugador de esa característica que no se va a desarrollar igual en otra zona, o no sé, con qué idea también de incorporarlo en el equipo, o sacarle función en otro lado, porque si lo traes como la figura que era, también el equipo tenía que acomodarse. Lo llamativo, Rodri, de eso es que no lo hizo ni Almirón ni Ortiz. Pero más allá del Colo-Colo, yo creo que pasa en la mayoría de los equipos. A estos los jugadores a los 10 los empiezan a acomodar. ¿Dónde juega Sadi en la U? Sí, va por la izquierda. Abierto a la izquierda. Pero lo comentaste recién, está claro. O sea sí, pues se lo mueven para los volantes creativos. Claro. Gomito, ¿algo más con Colo-Colo? ¿El 10 está en extinción, Toño Prieto? Es que yo creo que eso también puede ser. Está en extinción. ¿Sabes qué? El temor de los entrenadores. Los técnicos que juegan tienen temor de jugar con una forma distinta en la zona de los volantes. Siempre tiran un volante más retrasado que uno para adelante, hacia adelante. Y cuando juega con la línea de 3, ni te digo. El equipo pierde un delantero. El informe de Colo-Colo, Rodrigo, a las 20 lo seguimos ya. Ahí seguiremos con el debate futbolero de Colo-Colo, que estén bien. Y con harto café, Rodrigo. Oye, que impresionante lo que ocurrió, pero está todo limpio. Gracias a todos los que colaboraron, Sebastián Esnaola, Rodrigo Goldberg, Toño que sostuvo el comentario, la tía que trajo el paño. Y aporté una servilleta. La tía fue una servilleta. La tía Carolina. Ya, chao, Gomito, gracias. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.